Hola, ¿cómo estás? Es el José Luis Moreno y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio vamos a explicar por qué no debes cambiar las fechas de publicación de tus contenidos en tu sitio web o tu tienda online. Y sobre todo cómo esto puede afectar a lo que es la parte SEO. Existe un mito muy difundido en lo que es la parte SEO sobre que el contenido es importante y que para eso hay que modificar las fechas, digamos, de nuestros artículos o de nuestras secciones o páginas o lo que sea. ¿Cuál es el problema? Que esta técnica o este mito, digamos, lo que hace es de que cree de que al tú modificar esas fechas, por ejemplo, no sé, pues es un artículo de hace un año y lo pones a fecha de hoy, o peor aún, haces que se actualice automáticamente cada día la fecha actual, o simplemente colocar fecha actual a páginas, artículos antiguos, eso va a mejorar el posicionamiento. El problema es que con este punto de vista te trae muchos problemas a nivel SEO en general. Vamos a ver cuáles son los problemas. Bueno, en primer lugar, tienes lo que es la pérdida de confianza en el usuario. ¿Okay? Entonces, el usuario, si tienes tráfico, ten en cuenta que no solamente te evalúa lo que es Google, sino también Google te va a evaluar en base a lo que el usuario hace cuando entra a tu sitio web. Si la persona que entra a tu sitio web se da cuenta que ese contenido es antiguo y que la fecha no es consistente con el contenido, lo más probable es que simplemente lo abandone, se vaya, va a tener un tipo de comportamiento, puede ser que abandone el sitio web inmediatamente o lo que sea, que el propio motor de búsqueda lo va a identificar y va a saber que eso no fue relevante para el usuario. Por ejemplo, puede ser que tu tiempo de lectura o tiempo de navegación promedio baje de forma considerable. Y eso, digamos, además de que vas a perder la confianza de tus usuarios, también vas a perder la confianza en tu sector y también la confianza en Google como tal. ¿Por qué? Porque viene el segundo punto, que es que Google tiene que ver coherencia en lo que tú haces. Ellos valoran mucho lo que es la autenticidad y la coherencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al tú cambiar la fecha, Google sabe perfectamente cuándo tú publicaste ese contenido y de repente ve que la fecha cambió, entonces fácilmente lo va a poder ver. Ahora hay que tomar en cuenta de que si esto se puede agravar más todavía si, digamos, tú cambias eso automáticamente en todo tu sitio web y quizás estás hablando en un momento de algún tema, digamos, de que, no sé, pues un tema del 2015 y estamos año 2025 y tú cambias la fecha automáticamente, claro, va a haber una inconsistencia, porque quizás estás hablando en un artículo sobre algo que pasó en el año 2015 o hace 10 años y estamos año 2025, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Esto puede cambiar la fecha en cuando escuches esto, pero el punto es de que hay contenidos que hacen referencia a cierto lugar, a cierta época específica, y si tú le cambias la fecha de publicación va a haber inconsistencias, ¿no? ¿Cómo puedes hablar algo del 2015 si estamos en 2020? Ejemplo, ¿no? O cómo puedes decir cuáles son las mejores herramientas del año 2015 si estamos en año 2025. O sea, comienzan a haber un montón de inconsistencias y eso te va a traer problemas, sobre todo para lo que es el motor de búsqueda, porque va a haber de que no hay coherencia en lo que haces. ¿Okay? El contenido habla de algo relacionado a una fecha específica y tú lo estás cambiando. Ahora, supongamos que estás hablando de algo atemporal, que puede ser, ¿no? Quizás tu contenido es atemporal y tú le quieres cambiar la fecha para... Pero el problema es que el propio motor de búsqueda, o sea, el propio Google lo sabe, porque sabe perfectamente cuándo publicaste eso y sabe cuándo lo estás modificando. Y claro, el problema es de que aquí no se está tomando en cuenta, que es un error bastante delicado, es la relevancia histórica. Cuando un contenido tiene cierta antigüedad, tiene cierta relevancia histórica, tiene cierto peso. No necesariamente porque sea antiguo sea malo. Porque, digamos, hay otros sitios que te enlazan, porque en su momento te enlazaron, porque hablaste de ese tema hace tiempo y eso todavía sigue vigente o sigue siendo relevante. Esos enlaces que tienes, al tener más tiempo, o sea, cuando alguien que enlaza a tu sitio web en esa sección específica, van a tener cierto peso. Pero ¿qué pasa? Que si tú modificas la fecha a la fecha actual, pierdes esa relevancia histórica y das a entender como que ese sitio fuera totalmente nuevo. Y claro, date cuenta que el contenido bueno es positivo, pero siempre y cuando se apoye y se sustente en otros contenidos que sean más relevantes o más antiguos. Tiene que haber una combinación entre contenidos antiguos y contenidos nuevos. El contenido bueno es bueno, sí, pero contenido natural, no el contenido artificial. Entonces, si tú actualizas tu fecha, cambias tu fecha, esa antigüedad que tiene esa sección o ese artículo específico la vas a perder. No es lo mismo, te das cuenta, ¿no? Entonces tú mismo te estás, digamos, disparando en el pie con este ejemplo porque estás perdiendo tu relevancia o tu reputación. Vamos a poner para entender esto es un ejemplo, ¿no? Si tú vas a contratar una empresa,
Es lo mismo una empresa que tiene, no sé, pues que la que tiene un mes de fundada o una empresa que tiene 5 años o 10 años en el mercado. Por supuesto que la que tiene 5 o 10 años en el mercado te va a dar más confianza, ¿no? Mientras que la empresa que recién tiene un mes te va a dar un poco de desconfianza. Entonces es muy similar esto, ¿no? Y hay gente que a veces tiene ciertos años ya en el sector, su dominio, ciertas secciones están ya publicadas, indexadas y cometen el error de modificar esas fechas y automáticamente pierden todo lo que es su relevancia histórica y eso también les afecta. Entonces debes tomar en cuenta de que no necesariamente cambiar la fecha es algo positivo, sino que también te puede afectar en varios aspectos. Ahora, ¿qué es lo que sí se puede hacer quizás, no? ¿Por qué tienes que irte a cambiar la fecha si se puede hacer quizás otras cosas, no? Por ejemplo, supongamos que tienes un contenido antiguo que estás haciendo referencia a un hecho específico y cómo eso tú puedes, digamos, mejorarlo. Sencillo, simplemente actualizas ese contenido. En la parte final de ese contenido, digamos que hablaste algo de 2015 y pasaron 5 años, 2020 y quieres cambiar algo, bueno, pues colocas abajo actualización y agregas ese contenido, ¿no? O, digamos, modificas ciertas cosas que quizás ya no son válidas. Eso sí puedes hacerlo, porque el motor de búsqueda puede entender, o sea, sí puede ver la fecha de publicación, sí puede ver el contenido y sí puede ver que ese contenido quizás se ha actualizado, se ha agregado ese contenido. De preferencia yo siempre recomiendo agregar, adicionar una nota adicional. Ahora hay gente que comete el error de que ese contenido posicionado borra lo que hay y escribe algo nuevo. Claro, ahí también estás afectando porque ten en cuenta que te posicionaron por lo que tenías escrito ahí. Entonces, si quieres actualizar algo, yo recomiendo siempre está el contenido. Si vas a hacer un cambio de texto o una frase, algo pequeño nomás, pero lo ideal sería que agregues ese contenido o esa nota o ese párrafo adicional explicando, por supuesto, si el contenido es algo que caduca o que hace referencia a cierta fecha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mejores tips de marketing del año 2015. Bueno, tú puedes colocar en el año 2020, mira, actualización, estas cosas ya no son válidas, pero para este año 2020 las cosas han cambiado y esto, ¿no? Y haces tu aporte de forma constructiva. Y esto cambia mucho porque hay muchos sectores, digamos, que se van modernizando y que van saliendo nuevas herramientas. En el sector médico salen nuevos procedimientos, quizás hay algunos materiales que antes eran legales usarlos y ahora son ilegales, hay ciertos rubros o permisos que antes no se necesitaban y ahora se necesitan, hay ciertas leyes nuevas, entonces todo se va actualizando y la mejor manera es siempre, digamos, colocando una actualización. Ahora es tomar en cuenta que la fecha original de publicación, que no la toques, es algo positivo. ¿Por qué? Porque precisamente te protege a ti como, digamos, creador de contenido sobre el contenido obsoleto. Por ejemplo, vamos a suponer que tú hablaste o publicaste algo que ya no es válido, ¿no? Del 2015 y cambió el 2020. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien te reclama, te dice, mira, que esta información es falsa, no es posible. Entonces, claro, si tú no has modificado la fecha de publicación, y por supuesto la fecha de publicación, para que sea válida, tiene que ser visible, ¿no? Ahí dice, entrada publicada tal fecha o artículo publicado tal fecha, etcétera, ¿no? Entonces, la persona no te puede reclamar, porque tú le dices, ok, me estás reclamando, pero mira la fecha de publicación. Este artículo se publicó en el 2015 y estamos año 2025, ¿no? Entonces, claro, en su momento fue relevante, ahora no lo es. Tú puedes ver esta información o esta nota adicional, pero no lo estás engañando como tal. En cambio, si tú, por ejemplo, tienes una información que ya quedó, digamos, obsoleta o no es válida y tú le modificas la fecha y alguien se queja, te vas a meter en un problema. Entonces, precisamente la fecha de publicación es algo que a ti te respalda con todos los incidentes que pueden haber que sean temporales como tal o que puedan ser afectados por el transcurso del tiempo. Entonces, siempre si vas a actualizar algo, no cambies la fecha y de preferencia agrega ese contenido o esa nota aclaratoria. Puedes modificar el texto existente, sí, pero de una forma, digamos, mínima, lo menos posible, y de preferencia agrega texto nuevo con la nota o con la actualización correspondiente si corresponde. Si el artículo o la sección está bien, déjalo así como está y no hay problema. Ahora, debes tomar en cuenta que modificar la fecha conlleva un grave riesgo, que es la penalización. ¿Ok? Esto quizás de modificar la fecha quizás funcionaba hace unos 10 años, pero ahora ya no. Ahora generalmente esto es una penalización y una penalización grave. ¿Por qué? Porque todo el mundo comenzó a hacer esto. Hay programas incluso que modifican la fecha de publicación de forma, digamos, automática, y ya Google está cansado de eso, te das cuenta, ¿no? Y lo que hace simplemente es que un sitio web ve que tiene ese comportamiento, automáticamente va a implementar un tipo de penalización o castigo. Entonces, no te metas en problemas, no te metas en cosas raras. Ten en cuenta que cambiar, digamos, la fecha de publicación, yo siempre pongo el ejemplo que es como cambiarte la fecha de nacimiento. Aparentemente tú dices, ok, no sé, pues soy más joven, me cambié la fecha, perfecto, pero no te das cuenta
de que al tú cambiar tu fecha de nacimiento estás invalidando tu documento de identidad, los papeles que has firmado ya no son válidos, o sea, creas un montón de problemas por algo tan sencillo y por un simple mito. Entonces, así como cambiar la fecha de tu documento de identidad no te va a hacer más joven y solamente va a meter en problemas, bueno, de la misma manera, cambiar la fecha de publicación de tus contenidos lo único que va a hacer te va a meter en problemas con Google o con el buscador que quieres posicionarte y simplemente vas a recibir penalizaciones. Entonces, siempre cuando quieras hacer una actualización o algo, hazlo de la forma que te he recomendado, agregando contenido, escribe la actualización correspondiente y la fecha original de publicación déjala tal cual como está. ¿Cuándo quizás podrías cambiar la fecha de publicación? ¿Cuándo quizás podría ser algo válido, no? Si es un error manual, por ejemplo, si cuando tú estás publicando algo por primera vez, digamos, hoy miércoles publiqué algo y no sé, pues por algún motivo eso tenía que salir después o tenía que salir unos días antes, quizás al momento de publicar tú puedes modificar la fecha porque te equivocaste. En WordPress tú puedes elegir la fecha en la cual se publica un artículo, sí puedes hacerlo. Pero generalmente está hecho no tanto para SEO, para manipular resultados, sino para errores manuales. Si tú tienes un ritmo de publicación de lunes a viernes y te olvidaste el artículo del viernes pasado, bueno, pues podrás quizás hacer eso. Pero cuando el artículo ya se indexó o la página ya se posicionó, ya tiene cierto tiempo, estamos hablando ya de unos días, o vamos a poner unas semanas ya publicado, eso ya no lo debes tocar, esa fecha deberías dejarla tal cual porque te puedes meter en problemas. Solo puedes modificar o solo es válido la modificación si hay algún error desde mi punto de vista al momento de la publicación. Ahí quizás podrías, digamos, hacer un tipo de modificación porque es un error manual, te equivocaste, no sé lo que sea. Pero si esa página ya se indexó o ya pasó un tiempo, que puede ser semanas o un mes, por ejemplo, eso ya no deberías tocarlo, deberías dejarlo ahí como tal. Ten en cuenta que al final tu sitio web o tienda online se va a hacer como una especie de biblioteca. Tú vas a ir acumulando, digamos, secciones, contenidos, y esas fechas antiguas te van a beneficiar, le van a dar más prestigio a esa biblioteca que tú tienes, pero también te va a ayudar el contenido nuevo. O sea, el contenido nuevo tiene una función que es, digamos, atraer lo fresco, lo nuevo, y lo antiguo te va a dar ese prestigio, digamos, o esa relevancia histórica, y también va a acumular, digamos, los esfuerzos que se han hecho. Entonces, si es una biblioteca exitosa, va a tener volúmenes antiguos y lo que es volúmenes o libros nuevos. Pero si la biblioteca elimina todo lo antiguo y solo tiene lo nuevo, está perdiendo mucha relevancia. También, si elimina todo lo nuevo y se queda con lo antiguo, también. O sea, tiene que haber una combinación entre lo nuevo y lo antiguo. Pero no se trata de que lo antiguo se convierta en nuevo a la fuerza. No es que tú vas a la biblioteca y tus libros antiguos les cambies la fecha y la gente los va a leer. No, tiene que haber las dos cosas. Son dos cosas diferentes. El contenido nuevo y el contenido antiguo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si en vez de estar cambiando fechas, crea contenido nuevo. Eso es lo ideal. Crea contenido nuevo, respeta, no toques tu contenido antiguo, y si algún contenido antiguo tú consideras que hay que actualizarlo, bueno, pues le agregarás una nota de actualización y listo. Y céntrate más en crear contenido nuevo, que realmente esa combinación es la que te va a dar mejores resultados a nivel de SEO y posicionamiento de buscadores. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es SEO y posicionamiento en buscadores, te comento que tengo un curso en videos en el cual profundizo todos estos temas. Si deseas más información sobre este curso online, ya sea el programa mismo o los testimonios de los alumnos, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/curso-SEO. Bueno, eso es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.